bien y en otras no. Bueno, eh, miren que entonces la unión de la mano con el rostro, esa unión, miren que es una línea, lo que pasa es que no es una línea recta, es una línea irregular. Entonces, como nos decía Valentina, como hizo las cejas, perdón, con un tipo de pincel, con un tipo de pincel puede quedar mucho más efectivo y más cercano a la realidad. Miren que la nariz es, digamos, como la parte que más luces o más diferencia de colores tiene. Esa nariz es parte de lo que quiero que aprendamos hoy, al igual que la sombra que hay en la mano. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Valen, vas muy bien. Muchas gracias. Quiero ver otro trabajo. ¿Quién más se arriesga? Profe, ¿te acuerdas que yo ayer te había dicho que si hoy podías volver a recordar con todo el tema de las capas y eso? Sí, 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 ya lo voy a hacer, Andrea. Dale, gracias. ¿Tienes adelantado tu trabajo, Andrea? ¿O Profe, la todavía? verdad, no, solamente lo llevé el Ok, contorno a la cara y al cuerpo. perfecto, listo. Isabela Vera o Isabalencia, que son de las Hola, profe. superjuiciosas. Hola, ¿cómo vas? Profe, Dime, yo tengo una foto en blanco y negro. ¿tienes qué? ¿Tienes qué? Una foto en blanco y negro. Listo, dale. Entonces, eh, o sea, ¿por qué empiezo? ¿Por la cara? Es que no sé por Sí, qué. No sé, comparte, es que... comparte Espera. pantalla y lo miramos. Básicamente es Mira, el esta mismo foto. principio. Ajá, sí, básicamente es el mismo Entonces principio. empezaría por acá, por la cara, y Correcto. digamos que acá se ven como las pestañas. Sí, pasas por encima. Paso por encima, hago Sí, porque todo el contorno de acá hasta ajá, acá. correcto. Y de ahí voy acá y hago el cuerpo. Ajá, sí. Sí, es mejor Y que hagas el pregunta, cuerpo para lo de separado. la blusa, para lo de la blusa, ¿hago aquí recto o hago todo el contorno? No sé, No, haz todo el brazo, desde el hombro hasta más o menos el hasta acá, codo. Ajá. Sigues hacia arriba y te vas hasta por el aquí, borde de la blusa, más arriba, hasta donde hasta empieza acá. la blusa. Ajá. Y ahí te vas derecho. Voy acá derecho Exacto. y termino. Ajá. Y cierras. ¿Pero dónde termino? ¿Acá ¿Dónde empiezas? o acá? No, ahí, ahí, Ah, ok, ahí. vuelvo acá. Ajá. Sí. Ok, y de ahí ya hago Y luego le la haces la blusa blusa. Ajá. y de último el cabello. Correcto. Ajá. Listo, profe. Muy bien. Gracias. Bueno, ¿quién más quiere compartir? Nicolás, no te veo. Te oigo muy callado. Hola, Mari. Uy, profe, lo que pasa es que he estado como complicado con eso, no tengo casi nada, solo la Listo. silueta por Ok. ahora. Bien. Bueno, Profe, ¿te puedo compartir un momento para preguntarte una cosa? dime, Andrea. Hola. Dime. Hola, dime. Ya, profe, es que no te escucho. Hola. Sí. ¿Ya me escuchas? Profe, es que mira, Ok. sí, ya. O sea, esta es la cara. Sí, yo le bajé el color para poder ver los ojos y pues para poder hacerlo. Ajá. Entonces, lo que seguiría sería el cuerpo, esto, ese sería el cuerpo. Sí. Profe, y una pregunta, ¿cómo miro las capas? Ya, listo. Ya eso te lo voy a explicar ahora, Andrea. Pero puedes Para ir poder yo poder a manejar. Window, ve Window, arriba al ok. menú Window, Ajá. Layer, Layer, ¿dónde está? Layer, Mm, acá. que es lo mismo que F7. Ah, ok. Y ahí tienes las capas. Dale clic en la flechita que hay como en la única capa. Exacto, ahí. Entonces ahí las tienes. Mira que al Oh, lado izquierdo hay unos ojitos. sí, ahí ya las espaldas.
Ujú, ya. Ok, ¿Listo? perfecto. Y entonces aquí sería ya empezar a hacerle los ojos encima y eso, ¿cierto? Ajá, oculta la cara que hiciste, la del dibujo, no la de tu foto y no la del dibujo. Ajá, ¿Sí? sí, espérate, yo una cosa. ¿Por qué tienes todos estos puntos blancos? ¿Eso es parte de la foto? Sí, profe, Ah, ¿estos? ok, ajá, sí, sí, sí. Sí, yo los Ah, tengo bueno. pintados. Ah, listo, listo. Entonces ya, profe, gracias, era eso. A ver con qué Bueno, seguía. Y ya después de último hago esta parte de acá abajo. espérame un momentico, espérate. Sí, de último hace la parte de abajo. Ok. Pero es que, amiga, no puedes hacerla así. Es una pregunta para hacer las divisiones de los brazos, pues yo las hice con el Bézier, ¿Para pero no hacer sé qué? si quedan bien. Las ¿Para hacer? divisiones de los brazos, o sea, está el pecho Sí, y como tengo el brazo pegado, solamente hay como una línea que los divide. Yo los hice con sí, el Bézier, pero no sé si se vea bien. sí, claro, con el Bessier. Ok. Sí, listo. Isa Valencia, comparte porfa. Isa Valencia, ¿estás? Profe, sí, ella está acá con nosotras y acá apenas está, sí, ponle compartir, aprendiendo a usar el computador. Clase número uno. Compartir. Cálmate, cálmate, Isa. Respira. Ponle compartir. Y ponle mostrar. Ahí está. Hay que No, tener paciencia, chicos, hay que tener paciencia. Ustedes son de la generación de la inmediatez, pero no siempre las cosas son inmediatas. profe, ya te lo muestra, deja que ya se ubique porque si no me estresa. Por favor. Entro en shock. Ay, sí, horror. Ay, ay, ay. Profe, pues sigamos mientras se puede, Bueno, porque estamos intentando. no hay ningún problema. Eh, bueno, aquí, ¿yo qué iba a hacer? Ah, bueno, te voy a compartir yo. Isa, cuando estés lista me dices y le hacemos, no hay ningún problema. Bueno, chicos, entonces, lo que quiero que aprendamos hoy es a hacer las sombras. Las sombras, perdón, yo miro dónde está mi rostro. Aquí está mi rostro. Miren que esta nariz está hecha por tres partes. ¿Sí? Miren que en este caso, por ejemplo, si uno se da cuenta, el rostro no tiene un solo color. Aquí hay unas zonas muy brillantes, acá hay zonas oscuras. Entonces yo tengo que tratar de escoger para el rostro un tono medio. Para mí un tono medio es, por ejemplo, un tono como el de como el de esta mejilla. Este sería para mí un tono brillante y para mí un tono oscuro. Eso va a depender de cada foto. Va a depender de cada foto. Entonces, lo que uno simplemente hace, lo que uno simplemente hace es tener como referencias de diferentes tonos. Entonces, lo primero que yo hice, lo primero que yo hice fue generar el contorno del rostro, ¿sí? Cuando tengo el contorno del rostro, bueno, voy a volver a hacerlo desde cero eh, para que podamos verlo y hacer lo que nos decía Andrea.
Entonces yo aquí lo que voy a hacer es que ya tengo descargada la imagen, le voy a dar Open. Tu rostro es único, que es así como se llama la imagen. Y aquí tengo el rostro del sujeto que quiero hacer. Entonces voy a hacer primero el contorno del rostro. Bueno, este es un rostro que no tiene como mucha complicación. Entonces voy a hacer el contorno del rostro. Lo hago con el Bezier o con el Pen Tool. Hay gente que le gusta hacerlo con el lápiz o con la pluma, ¿sí? Con el brush. Ah, epa, tengo problemas con mi mouse hoy. Ok. Pero como lo quieras hacer, pues da lo mismo. Lo que pasa es que yo utilizo siempre el Bezier porque el Bezier es como la herramienta principal y que me va a permitir tener control de los puntos de ancla. Yo voy a hacer solamente el rostro, voy a dejar las orejas por fuera porque me gusta editar las orejas diferentes. ¿Por qué? Porque las orejas tienen demasiado pliegue, demasiados eh, brillos y demasiadas sombras. Entonces lo primero que hago es hacer el contorno de mi rostro. Ah, perdón, vuelvo a empezar. Ah, va a tocar hacerlo con el pad mouse. Aleluya. Listo. Voy a ir haciendo aquí cada uno de los. Vuelvo y les repito, voy a dejar por fuera las orejas, pero entonces tengo que hacerles el contorno a las orejitas, ¿cierto? Voy a cortar aquí. Recuerden que siempre puedo cortar yéndome al último punto para poder hacer las curvas que necesite. Si me queda un poco más ancho, pues no hay problema porque luego lo puedo corregir. Listo. Aquí como no me va a dar la curva, entonces vengo acá al punto que terminé para cortarlo y poder que me dé acá la curva. Lo muevo de tal manera que me quede la curvita. No tengo problema en invadir un poco el pelo porque luego el pelo puede tapar el rostro. Y recuerden siempre, siempre, siempre cerrar. Entonces, una vez ya tengo este rostro cerrado, simplemente lo que hago es con la flecha negra, recuerden que la flecha negra coge todo el objeto, la flecha blanca coge solamente un puntico del objeto. El blanco es más débil, el negro es más fuerte. El negro es más fuerte. Entonces piensen en esa analogía, piensen en esa referencia. El negro eh, es más fuerte, por eso coge todo, ¿cierto? El negro es la totalidad. El universo es muchísimo más grande que el sol. El universo es oscuro, el sol es brillante. Por eso el negro es más fuerte, por eso el negro es totalitario. Entonces, siempre piensen que si necesitan coger todo, van a estar con la flecha negra. Si necesitan coger algo en particular, un puntico, la luz del sol, la luz de una estrella brillante, eso lo cogen con el blanco, pero el todo lo cogen con el negro. Entonces, como yo voy a cogerlo todo, entonces lo voy a correr. ¿Para qué? Para poder ver el rostro. Allí cojo con el gotero, que es esta herramienta que está aquí. El gotero es un selector de color. Entonces, tengo seleccionado el rostro. Eso sí lo tengo que tener seleccionado. Vengo al gotero y con el gotero le digo, tómeme este color. Entonces yo voy a coger un color no tan brillante como el del centro, pero tampoco tan oscuro como el de la nariz. Voy a coger un color por aquí para que me dé, de pronto está muy, miren que si yo lo muevo, se me va moviendo el brillo de la, del,
de la imagen. Entonces ya allí tengo mi primer color, mi color de todo el rostro. Obviamente el rostro como cambia de colores, como tiene brillos y tiene sombras, luego los voy a ir modificando uno a uno. Ahora, muy importante, chicos, ustedes se acuerdan que en el periódico en la parte de abajo habían unos cuadritos de color. Vamos a hacer algo muy similar. Cada vez que cojas un color de referencia, tú haces un cuadrito acá al lado para que lo tengas. Entonces ya aquí tienes, por ejemplo, el del rostro. Entonces, yo les sugiero que además, vayan seleccionando y vayan cambiando el nombre de las capas. Entonces, selecciono la del rostro, ¿cierto? Aquí tengo la del rostro. Simplemente si le doy clic sobre el nombre de la capa, miren aquí está, le coloco rostro para poder recordar que, eh, para poderme ubicar. Aquí yo le voy a colocar referencia rostro. Tun, tun, tun. ¿Qué pasó? Allá. Listo, referencia rostro. Entonces ya aquí tengo el rostro y tengo mi color de referencia. Voy a ponerlo aquí en el medio nuevamente. Listo. Y simplemente lo que hago es que lo oculto, ¿cierto? Entonces miren que allí lo puedo tener o lo puedo ocultar. Como el rostro es lo que está más atrás, pues ese simplemente lo puedo ocultar para poder ir haciendo lo que está más encima. Ahora noten y aprendan a ver gradaciones. Entonces miren que por ejemplo aquí la frente tiene como una especie de media luna o una forma rara de un brillo, de un brillo. Y acá la nariz, miren que aquí está dividida, miren que aquí tiene un brillo y aquí tiene una forma de una sombra, ¿cierto? Ahora, vamos a empezar por el brillo de la frente, que me parece que es más fácil. Entonces, lo que voy a hacer es que encuentro el punto de donde arrancar y voy a ir haciendo el contorno del brillo. Listo. Ahí tengo mi brillo. Y miren que me lo rellenó del mismo color del de referencia. Bueno, aquí me toca modificar un punto que es este que no lo podía ver. Entonces, pues simplemente con el blanco lo corro. Ahora, como aquí me quedó relleno del mismo color de referencia, pues no tengo que hacer el paso adicional que ahora muy seguramente les voy a tener que explicar. Aquí ya en este punto debo empezar a hacer el brillo. ¿Cómo voy a hacer el brillo? Lo voy a hacer con esta herramienta de aquí. Esta herramienta que dice Mesh Tool, que se activa con la letra U. Por favor, ubíquenla. Si no la tienen ubicada, si la barra de herramientas está muy básica, deben ir a esta parte de acá, a la zona de los tres punticos, Edit Toolbar, acá arriba, donde les aparecen todas las herramientas, les aparecen estas tres líneas. Allí le deben dar, deben seleccionar Advanced para que les saque todas las herramientas. Deben ubicar esta herramienta de aquí. ¿Listo? ¿La tienen ubicada? ¿No puedes repetirlo, porfa, que no te escuché? Ok.
Ok, Jennifer, enterado. Listo. Vamos a utilizar esta herramienta que está aquí, el Mesh Tool. Mesh Tool es un relleno de degradado. Es para hacer es un relleno en malla para hacer los efectos de las sombras y de las iluminaciones. Cuando tenemos el objeto Pero, seleccionado, dime. perdón, o sea, es que no me aparece en la barra, ¿cómo la Ok, pongo? entonces, ¿cómo En lo los hacemos? puntitos. Vamos a los tres punticos de abajo donde dice Edit Toolbar. Aquí en estos tres punticos me va a abrir al lado un cuadro de diálogo como este y voy a tener arriba de ese cuadro de diálogo van a haber tres lineecitas, al lado una X. Vamos a ir a esas tres lineecitas, le damos clic y seleccionamos Advance. ¿Listo? ¿Alguien más tiene algún inconveniente con esto? Una vez le den Advance, les debe aparecer esta herramienta, el Mesh Tool. Entonces, ahora vamos a hacer el Mesh Tool. Voy a darle clic en el centro de la imagen. Esto aquí me está generando un brillo. Entonces, para poderlo hacer, voy a correrla, voy con el punto blanco, con la flecha blanca a seleccionar el punto del centro. ¿Por qué el punto del centro? Porque el punto del centro es el que va a hacer el relleno. Vuelvo con el gotero y selecciono la zona brillante. Entonces miren que allí me dio un brillo con un degradado, con un degradado, con un degradado en el cual, miren que aquí está más brillante y va degradando hacia los bordes, ¿cierto? Acá en los bordes me está conservando el color original del rostro y en el centro me está haciendo el brillo. Este ya lo ubico acá. ¿Dónde iba? Profe, ¿puede explicar esa parte ya después de que le hundís esa opción y qué así, qué hay que hacer? Después Listo, de que le hundís la opción de Mesh Tool. listo. Ya la vuelvo a explicar, Andrés. Gracias. Ya la vuelvo a explicar. Miren que ya aquí me empieza a quedar el primer brillo, ¿cierto? Voy a volverlo a explicar. Voy a ponerle aquí a esta brillo frente para irme acordando, ¿cierto? Entonces, rostro, brillo frente, ok. Eh, podemos hacer, podemos hacer otro cuadrito de referencia para los colores de los brillos. Hagamos aquí otro cuadrito de referencia para los colores de los brillos. Entonces miren que aquí me va quedando mi paleta de color, el rostro y los brillos. Entonces, para volverlo a explicar, no lo voy a volver a explicar acá porque este ya lo dije. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer las sombras de la nariz. Entonces, es la misma explicación, chicos. Voy a quitar el brillo de la frente para que no me incomode. Y voy a hacer, miren que esta sombra es más o menos como este pedazo de acá. Entonces, yo voy a empezar a hacerla por aquí. Voy a ponerla aquí.
Entonces, miren que esta es la sombra de este lado. Entonces, igual voy a coger el gotero y le voy a dar el color de la sombra. Perdón, voy a darle el color de la piel. ¿Para qué? Porque acá me va a degradar hacia la piel. Entonces, cojo de referencia el color de la piel. Cojo de referencia el color de la piel. Vamos a ver. Listo. Listo. Y para hacer la sombra, entonces lo que hago es que teniendo el objeto seleccionado, voy a coger la herramienta Mesh Tool, que es la herramienta de una malla de relleno. Con esa herramienta Mesh Tool le voy a dar clic en el centro, o yo voy a tratar de dárselo un poco más corrida hacia la derecha y ya van a entender por qué. Ya van a entender por qué. No, voy a hacerlo en el centro para explicarles otra cosa. Voy a hacerla aquí en el centro. Como aquí en el centro, este es el color que me va a rellenar y él me va a rellenar hacia todos los lados. Entonces voy a coger con el gotero y voy a seleccionar el color oscuro. Entonces, miren que allí me quedó seleccionado, me quedó relleno con el color oscuro. No me voy a acercar mucho. Miren que allí ya tengo seleccionado, relleno el oscuro. Ahora, este lado de acá es mucho más brillante que la cara. Por eso lo que yo hago es que este punto del centro, que es donde hice el relleno, lo voy a coger con la punta blanca. Recuerden que la punta blanca es muy selectiva. Voy a correr la malla para que el oscuro, el oscuro me quede más corrido. Y puedo mover los tiradores para hacer que me coincidan los rellenos. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo acá, tin, tin, tin. Listo. Aquí ya tengo mi primer lado oscuro. Hacémoslo. Tin, 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 tin. Aquí se me deformó un poco. Bueno, uno lo va acomodando según vaya quedando. Ah, con la punta blanca. Ah, tu, tu, tu. Listo. Entonces, ya allí noten que voy a poner el rostro. Voy a poner el rostro. Miren que el relleno lo que me permite es, como tengo la imagen, miren que en el borde está con el mismo color de acá, entonces hace que se me vea degradado. ¿Sí? Voy a ocultar otra vez rostro. Para hacerlo fácil, no es lo más, no es lo más indicado, pero para enseñarles este paso, voy a hacer la, voy a duplicar este por qué se me deformó. Perdón un segundo. Yo Esa veo que es la única forma de poder hacer brillo. es la forma más fácil, más, más fácil y más recomendable. ¿Por qué? Ah, listo. Epa, listo. Listo.
¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una cosa que realmente no me gusta hacerla porque no es lo mismo, pero para efectos de lo que queremos aquí, lo voy a hacer, que es duplicarlo, comando C, comando V, y voy a voltear el objeto. Objeto, transform, rotate, y le doy OK. ¿Qué pasó? Ah, transfer, no, démosle reflejar. Listo. ¿Para qué? Para que me lo genere al lado. Entonces, con este voy a ponerlo acá. Vuelvo y le repito, no es lo más indicado porque puede que los dos lados sean diferentes, pero ya allí voy teniendo una referencia. Ahora, voy a hacer el brillo. Voy a hacer el brillo. Con el Bezier, entonces, recuerden que esto más o menos lo hicimos como por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, ajá. ¿Y qué? Me cerraron la sesión. Ajá. Oh, bueno, este tipo de cosas suelen suceder. No hay que desesperarnos. Listo. Ok. Listo. Bueno, entonces, voy a hacer la sombra, perdón, el brillo acá de la nariz. Voy a, voy a hacerlo aquí redondeado. Lo voy a hacer más ancho para que me quede, luego lo pongo atrás. Y este, pues simplemente lo que hago es que lo relleno del mismo color del rostro, porque como aquí en el borde tengo el mismo color del rostro, entonces lo que hago es que lo voy a rellenar de ese mismo color. Recuerden que el color de referencia del rostro lo tengo acá arriba. Entonces con el gotero simplemente lo selecciono para que me dé el mismo color del rostro. Y luego voy a hacer el brillo. Ah, bueno, el brillo incluso lo tenía allá, ¿cierto? Entonces hago la malla de relleno, recuerden, recojo la malla de relleno, la pongo en el centro para que me haga la malla y allí con el gotero cojo el color del brillo y le hago su brillito. Esto me va a permitir tener esta imagen. Ahora, este relleno, este brillo, yo debo bajarlo para que me quede atrás de las sombras de la nariz. Ahora, noten que acá me quedó sin unir. Entonces simplemente lo que hago es que lo uno, edito los puntos para que me queden unidos. Simplemente una cuestión técnica aquí. Listo. Este acá lo puedo montar un poco más. Y miren cómo me va quedando en mi rostro.
Miren cómo me va quedando en mi rostro. Cuando yo apago, no se ve bien, se ven un poco de recortes allí. Pero miren que en la medida que lo apago, ya empieza a aparecer, ya cuando pongo la imagen del fondo, ya me empieza a aparecer la forma. Ahora, es hacer aquí la narina, es hacer aquí la, la bolita de la nariz, es hacer las narinas. Es como lo más complicado que hay. Básicamente es ir trabajando con los brillos y con las sombras. El resto, esto era como lo que quería explicarles para hoy, lo de sombras y brillos, la herramienta de el relleno con malla. Entonces tengan muy en cuenta, hago el objeto, voy a hacerlo aquí, lo relleno del color de la piel, aquí tengo de referencia el color de la piel, para que me quede exactamente igual, ¿cierto? Entonces aquí lo tengo. Y para el relleno lo que hago es que, o para la sombra, la iluminación, tengo acá la malla, la pongo en el centro y allí yo defino si le doy un color de brillo, que lo tengo aquí, para que me quede brillante, o un color de sombra para que me quede oscuro. Entonces miren cómo va a funcionar el uno o el otro. Y de esa manera me queda degradado. Profe, ¿y le puedo agregar más mallas? Sí, por ejemplo, yo le puedo agregar a este mismo objeto otra malla y ponerle allí un color de brillo. Lo que pasa es que entre más mallas le generes, más complicaciones vas a tener de relleno. Miren, por ejemplo, acá. Bueno, acá me quedó todo bien. Y y las mallas, traten de no hacerlas muy largas. Ahora, tienen una ventaja y es que las mallas yo las puedo mover, ¿cierto? Las puedo mover hacia donde yo quiera. Y noten que las mallas, al igual que cuando utilizo el Bezier, al igual que cuando utilizo el Bezier, noten que me salen puntos de ancla. Recuerden que estos son los tiradores, entonces yo puedo modificar los puntos, entonces puedo llevar la sombra o el brillo más hacia un lado, más hacia el otro, ¿sí? Alargarlo más hacia un lado. Por ejemplo, miren uy, ¿qué pasó? Perdón. Entonces miren cómo acá, por ejemplo, lo alargué muchísimo y miren cómo se dio el brillo, ¿sí? Entonces, yo puedo ir modificando cada una de los puntos de ancla dependiendo de lo que quiera. Chicos, ¿es claro el concepto de los rellenos con malla para hacer sombras y para hacer iluminaciones? Sí, profe. ¿Listo? Ok. Lo otro, vuelvo a recordar. Esto ya lo habíamos visto la clase pasada, pero lo voy a volver a recordar. Profe, yo Señora, tengo una duda. dale, Isa. Es que en mi foto estoy de perfil, ¿no? Y no sé exactamente de dónde a dónde va la nariz. Tienes que ver muy bien, tratar de diferenciar el, eh, el, ah, la sombra y la iluminación. Es Compártenos, que Isa. te va a mostrar. Estoy aquí en esta parte, ¿no? Entonces, pues, digamos que esta parte de acá viene siendo la sombra. Ajá, correcto. Entonces, yo lo que hice fue traerla hasta acá, que es hasta donde se marca la nariz, y de ahí subirla hasta el trazo, hasta donde empecé el trazo. Pero no sé si es así.
No, mira que ahí ese pedacito de ahí es una medio lunita oscura. Y abajo, antes de la narina, antes del huequito, por donde respiras, hay como otra media lunita. O sea que lo paso así. Ajá, correcto, correcto. Exacto. O sea, aquí, Yo ahí que te recomendaría, haz toda la nariz completa. pero toda la nariz completa como. Ajá, sí, así, exacto. Porque esa está más atrás. Entonces, con ella puedes hacer, luego Aquí. poner la sombra arriba. Ajá, sí, Y aquí entonces lo paso por acá por la sombra. sí, por ahí hasta la Y mitad de acá. la sombra. No, cubre la sombra, por ahí hasta ahí. Hasta aquí. Ajá, sube hasta el ojo. Haz como hasta acá. Ajá, y dale curva, que la curva vaya hacia el cachete. Ajá, muy bien, exacto. Y ahí Ajá, y aquí. cierras. Ajá, exacto. Ah, ok. Listo. Y luego encima haces el brillo de la media lunita que tiene ahí exactamente. ¿Esta? Pero primero rellénala. Espera. Ah, Buenos días. ya, sí. Ah, es que se rellenó fue el otro cuadrito. Ya, ya. Así, ¿no? Correcto. Ajá. Creo que es Y un ahí poco ya más hago lo brillante, de. ¿no? Creo que es un poco más brillante tu nariz. Bueno, depende del color que le hayas dado al rostro. Ese fue el color que le puse a la cara, pues. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿sí ese? Sí, lo que pasa es que ahí vas a tener que hacer, para que te quede bien, hacerle como un brillo. Entonces ponerle una malla en el centro y Acá, ponerle un poquito un color más claro. como Ajá, en esta parte de correcto. acá y acá hacerla así. Exactamente. Exactamente. Ah, ok. Pero la Listo. media lunita la haces como un objeto aparte. ¿Esta? Ajá. Y mira que la punta de la nariz, donde está la punta de la nariz, hay como un brillito. Ese brillito también hazlo aparte. ¿Cuál, profe? ¿Acá? Espérate, ¿este? Ajá, correcto. Que ¿Sí ves? entonces la media lunita acá, así. Y de ahí, ¿qué, profe? ¿Tú qué estás hablando? No, Ah, ya hiciste la media lunita. Rellénala y con el este, mismo color de la nariz. eh, con este, ¿no? Pon la nariz. Ah, listo, ese es el color de la nariz. Ajá, Ah, sí, el color de la listo. nariz y de la cara. Ajá, listo. Ahora, eh, acércala, porfa. Ahí, Sí, listo. Eh, ahora dale una malla. Ponle la malla en el centro, la media lunita. Ajá. ahí. Y colócale un color más oscuro. Así Ajá. o muy oscuro. Pon Así. pon la nariz y lo miramos. Por- Pon la nariz y pon el rostro. ¿Cómo pongo la nariz, profe? No me dijo. Eh, Ya, 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 ya. La nariz y el rostro. Sino que se lo tengo. Si es que la nariz quedó del mismo color,
porque tienes que Debe darle un ser más brillo. claro, ¿cierto? Tienes que darle, ajá, Ok, entonces la nariz. Ah, no, no era esto. control Z. Y ya. Profe, no me deja. Ah, aquí tengo que darle más. Ya. Entonces la nariz le doy un color más claro. Sino que mira que este en la opacidad, lo tengo al 100. Y mira cómo se ve, se acerca al. Espérate, no, deja la nariz como la tenías, por favor. Espérate, espérate, ya, ya, Listo. Coge la nariz, solamente la nariz. sí, ya. Listo. Y dale el brillo. Apaga el rostro. No le bajes la opacidad, sino que solamente apágalo con el Ya. filtro. Ajá. Ahora dale el brillo a la nariz. ¿Cómo es el brillo, profe? Con el Mesh Tool, Ok, ya. ajá, pero arriba. Lo pongo Recuerda que acá. ajá, y Y ahí le le pongo pones olas. Claro. un poquito más claro. Ajá, ¿Así? ajá. Ahora coloca el rostro. ¿Sí lo ves? ¿Sí ves cómo empieza a aparecer Sí. la nariz? Sí, profe. Exacto, ya ahí empiezas a hacer. Esa es la forma de hacer narices, hacer pómulos. Lo que pasa es que aquí todavía no se ve. O sea, todavía uno dice, uy, pero esa nariz tan rara. Claro, porque no has hecho los pómulos, no has hecho los ojos, no has hecho todo el resto del rostro. Profe, pero entonces esta parte de acá, con ese tono está bien. ¿Cuál parte? Espérate. Esta lunita. O lo pongo más claro, más Quita la oscuro. selección, dale clic afuera, con la flecha negra, dale clic afuera en otra parte del imagen. Bueno, ahí va, ahí va. Cuando la Porque eso completes, para asegurar. cuando la vayas completando, vamos viendo si funciona o no funciona. Vale, ¿Listo? entonces, Ok, entonces miren chicos que allí vamos viendo no, seguro. cómo ir dando forma a el rostro. Claro, ya estamos en la parte de la integración compleja. Voy a explicar, ay Dios, voy a explicar nuevamente cómo, cómo hacer el uso ¿qué? De la pluma para hacer las sombras ay, ¿qué pasó aquí? No me deja acceder a nada. Un momento, por favor. Listo. Voy a explicar nuevamente cómo hacer las cejas. Voy a ocultar el rostro. Estas cejas, que están un poco en desorden, pues las voy a hacer precisamente así en desorden. Entonces, lo que hago es, con la herramienta Bezier, voy a hacer la forma de la ceja. Dame un segundo que se acaba de salir nuevamente. Listo. Ok.
tururún, tururún. Listo. Bueno, voy a hacerlo aquí rapidito, rapidito para simplemente para efectos de la explicación. Ustedes ya luego se pulen un poco más. Yo lo voy a hacer por encima para que luego al pasarla abajo no vaya a tener complicaciones. Ay, aleluya, mi Señor Jesús. Aquí, ¿cierto? Aquí tengo mi ceja. Entonces, lo que hago es que tomo con el gotero el color de referencia, acomodo y recuerden que esto lo puedo, lo puedo modificar. A ver, ¿dónde estás? Ya. Bueno, esta es como la forma más básica de hacerlo. Esta es la forma más básica de hacerlo. Ahora, la otra forma de hacerlo, voy a ponerla acá, arriba. La otra forma de hacerlo es hacerlo con el pincel. Ay, ¿dónde estás? Estás que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Essential Classic. Bueno, hay una función que son los rellenos. Yo puedo hacer rellenos con diferentes texturas, pero tendría que tenerlas instaladas o tendría que buscarlas acá. Entonces, pues ya ahí es cuestión de irlas buscando, de irlas buscando. Patrones, gráficos básicos, puede ser texturas y le puedo colocar una textura, busco una textura que me dé más o menos la idea de cabello. Bueno, es más de buscarla, es más de buscarla, pero por ejemplo, si hacemos, si hacemos esta, esta sería como una forma de hacer esa, esa ceja. Voy a prender la capa del fondo para que veamos cómo quedaría con esa textura. Entonces miren que como es dibujo, pues esta textura puede funcionar, puede funcionar. Ahora, vuelvo y le repito, es simplemente buscar eh, de pronto las texturas que pudieran funcionar mejor. Aquí con la flechita podemos cambiar a los diferentes pinceles, que también es una forma fácil de hacerlo.
Me quedo por acá, por las texturas. Bueno, no voy a darle mucho. Esta es una forma. ¿Cuál es la otra forma que quería explicarles? Voy a volver a ocultarle el rostro. Voy a poner esto acá arriba. La otra forma es hacerlo muy parecido con un pincel. Entonces tenemos el pincel. Con el pincel vamos a salirnos de acá. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con el pincel? ¿Por qué no me estás dejando, señor pincel? Bueno, pues como no me deja con el pincel, entonces lo voy a hacer con el Bezier. La siguiente explicación que les quiero hacer. Con el Bezier lo que hago es que hago simplemente una línea, la línea de la ceja, solamente la línea, ¿sí? Solo la línea. Le doy escape para que me suelte. Y acá lo que hago es que no le pongo relleno, sino que le pongo borde. Entonces había una pregunta por ahí que decía, ¿cómo cambio el color del borde? Recuerden que acá en la barra de herramientas tengo el color de relleno y el color de borde. Como estoy trabajando solamente con el borde, le voy a dar doble clic al borde y le voy a poner un color oscuro. Entonces acá selecciono el color oscuro que quiero. Voy a ponerlo en negro y le doy OK. Ahora, con la flecha negra, cuando lo cojo, voy a poder ampliarle el borde. Voy a poder decirle que me lo haga más grueso. ¿Qué pasó? A ver. Ah, ya. Ok. Ok. Eh, en el estilo, me lo estaba rellenando otra vez con el patrón porque fue lo último que le dije. Entonces, voy a coger el estilo de relleno sólido y le voy a dar el color del... no, el relleno lo voy a quitar y voy a trabajar solamente con el borde. Y ahora sí, lo voy a engrosar y le puedo dar una forma. Entonces, como las cejas normalmente empiezan gruesas, empiezan delgaditas, se engrosan y terminan gruesas, le voy a dar esta forma. Y yo puedo escoger acá también diferentes eh, ¿cómo se llama? Diferentes brushes, diferentes pinceles. Entonces aquí yo puedo tener una selección de pinceles, por ejemplo esta. Bueno, acá hay otra cantidad que me pueden servir. Simplemente es buscar como los que más afines pueden estar con lo que quiero. Miren, incluso estos, ¿sí? O estos, por ejemplo, para crear pestañas o crear cejas, suelen ser muy interesantes. Bueno, estos son más los de las cejas. Miren cómo, vamos a poner el layer otra vez. Miren cómo este tipo de bordes me permiten generar una ceja un poco más creíble. Entonces lo puedo hacer de dos maneras. Haciendo la forma y generando un relleno,
o haciendo la línea y modificando el pincel. Vuelvo y repito, ¿cómo modifico el pincel? Cuando tengo hecha la línea, cuando tengo hecha la línea, le doy al color de línea, voy a ponerle un color, ya acá selecciono la punta negra, con la punta negra selecciono el objeto y aquí puedo darle más grosor, puedo darle la forma de la línea y puedo elegir el pincel. El pincel lo elijo acá en esta librería de pinceles y entonces puedo elegir diferentes pinceles. Cuando abro la librería me va a abrir este cuadro de diálogo, que con este cuadro de diálogo yo lo que puedo hacer es buscar los diferentes pinceles que hay, ¿sí? Buscar los diferentes pinceles que hay y con estas flechas moverme entre los diferentes pinceles. ¿Listo? Esa es la forma de cómo hacer líneas, cómo hacer las cejas, las pestañas que algunos me preguntan. ¿Cómo hago las pestañas? Miren, las pestañas, la forma más fácil es descargar un pincel. Ese pincel no viene descargado, no viene instalado en los programas gratuitos. Entonces habría que descargarlo. Pero la forma más fácil es simplemente hago una línea semicircular, me voy a acercar para que la puedan ver. A esa línea semicircular, cuando la selecciono, yo le coloco esta formita, ¿cierto? Porque es la forma que tiene una pestaña. Y le voy a dar, si quiero, le puedo dar una textura, pero tendría que ser una textura mucho más suave. Y acá le puedo incluso hacerla un poco más delgada o más gruesa, dependiendo de lo que quiera. Entonces, si yo la duplico uh, oh, oh, ¿qué pasó? La copio y la pego y genero varias pestañas. Entonces, esta es la forma como puedo generar pestañas. Chicos, ¿hasta aquí es claro? Sí, profe. Dudas, Profe, comentarios, señora. es uno puede utilizar igual como el cuchillito, como en Gravit, El qué, perdón? como el cuchillito para cortar las formas. El cuchillito. Sí. Es que lo intenté utilizar y me aparece es como un cuadrito de selección. Lo que pasa es que es mejor hacerlo de una vez desde los puntos de ancla o hacerlo con el Pathfinder. Recuerden que, recuerden que para cortar formas, que yo les decía que en Gravit hay una forma, pero si uno quiere hacerlo, hacerlo desde, ah, si uno lo quiere hacer de una manera más profesional, en Illustrator es mucho mejor. Entonces, si yo quiero cortar esto, si yo quiero cortar esto a la mitad, yo simplemente lo que hago es que le genero aquí un, un triángulo, selecciono los dos objetos
los dos objetos. Digo, ¿qué pasó? Selecciono los dos objetos y con el Pathfinder, ¿dónde estás? Window, Pathfinder, ¿dónde estás? Pathfinder. Con ese simplemente lo que hago es que lo recorto, ¿cierto? Y así me quedan recortados los objetos. Entonces, esta es una forma mucho mejor para hacerla más profesional. Ok, es que por ejemplo en el ojo estoy haciendo como la parte de adentro y pues el borde del ojo se corta el círculo, ¿El borde del ojo qué? como que corta el círculo de la parte de adentro, por lo que no está tan abierto, no sé, Yo completo, allí, entonces quería hacer yo eso. allí que te sugiero, haz el círculo completo y encima le pones el párpado. Ah, Es ok, decir, perfecto. sí es claro. Sí, profe. Si tú tienes la elipse, Entonces, primero hago lo de adentro. claro, claro, acuérdate que hacemos primero lo que está más atrás y luego nos vamos viniendo hacia adelante. Por eso primero hacemos el rostro, porque todo está encima del rostro. Entonces el ojo también empieza por lo que está más adentro en el ojo. Por ejemplo, la parte blanca está atrás del circulito, del iris. Entonces yo primero hago toda la parte blanca, luego hago el iris, luego hago la pupila y luego hago los párpados y las pestañas. Porque cada una de las cosas va como en capas, como que Ah, ok, lo que ok, está ya, más ya, atrás y lo que está ya. más adelante. Vale, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, si yo hago los brillos de otra manera, ¿está mal? No, explícanos cómo los hiciste, de pronto aprendemos todos otra técnica. No, no los he hecho, pero, o sea, más o menos voy a intentar cómo y entonces la próxima clase si los tengo, pues te Excelente. muestro. Dale, Porque es que me Valentina. parece más fácil de la otra forma. Es De la... con el pincel o con la pluma. Pues empiezo como a dibujarlos y le voy bajando la opacidad. Mira, te voy a mostrar, así fue como hice la ruborización de los cachetes. Ah, La hice así también. O sea, porque es que primero parecía como un parche, la verdad. Pero pues de tanto jugar ahí como con la opacidad y los colores, pues quedó como ruborización. Entonces no sé si de pronto quede bien con las sombras también con eso. la verdad no veo diferencia, ¿No? Valentina. No. Pero pues No no sé sé si si es es por el porque brillo, de pronto es el brillo de de mi pronto. pantalla. Sí, de pronto es el brillo de mi pantalla, que como estoy al aire libre, no veo bien las diferencias. Pero Ok, sí, pero pues por sí. ejemplo aquí O sea, está. lo que veo en la nariz es que hiciste unas líneas, unos bordes Ujú. para demarcar la nariz. Esa es otra técnica muy válida y que nos puede servir muchísimo. A mí esa técnica me parece muy chévere. Parece que es también adecuada hacerlo con los bordes. Si están viendo lo que Valentina está compartiendo, esta es otra forma de hacerlo. Pero lo No, otro mira que a mí de... las cejas, discúlpame, Ajá, las cejas ok. me parece más fácil hacerlas pelito por pelito. Pues es que las mías no eran tan pobladas, ¿no? De pronto acá pues otros compañeros deben tener las cejas así súper pobladas, pero las mías pues son monas y casi ni se veían, entonces me pareció más fácil. Ah, listo. Sí, no, perfecto. Lo que pasa es que pelito por pelito es bien complejo, pero también es válido. Lo que pasa es que si ahí están los pinceles que dan una formita, pues se pueden usar. Además, esto es dibujo, ¿no? Esto ok. No es no, todavía no estamos en el nivel de dejarlo casi realista, pues, sino es Ay, dibujo. Muy bien, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, voy a detener la grabación para poder que
Me guardo